vamos a ver los parámetros que se les conocen como parámetros de posición. Esos parámetros, como les digo, se van a aplicar a lo que vienen siendo los datos simples, para lo que sacamos las tablas de frecuencias simples. Bueno, ¿qué son los parámetros de posición? Son los parámetros que dividen a un conjunto de datos ordenados. ¿Sí? Recuerden que en la columna de la X sub I, nosotros debemos de poner dentro de esa tabla o de esa columna, debemos de poner los datos agrupados y sin repeticiones. ¿De acuerdo? Ahora, se van a dividir en datos ordenados o grupos de datos ordenados con el mismo número de individuos. O sea que si yo hago 4 grupos, debe ser el mismo número de individuos. ¿Sí? Hay 3 tipos de parámetros de posición. Lo que son, o lo que se conocen como cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿De acuerdo? Me preguntan si pondré algún ejercicio de lo que vimos en la clase pasada solamente. Ok. Sí, lo voy a poner nada más viendo lo que es lo siguiente, que son los parámetros, los mismos parámetros, pero para datos agrupados. ¿Sí? Como quien dice, lo que vamos a ver ahorita con los datos agrupados es un mini repaso de lo que ya vimos anteriormente, pero sí voy a poner también un ejercicio para que ustedes lo hagan. ¿De acuerdo? Un ejercicio que se puede hacer aquí en clase y está resolviendo dudas, pero el chiste es de que lo hagan ustedes. Nada más déjenme ver este tema y ya ponemos un ejercicio ya completo. ¿De acuerdo? El ejercicio será hoy, si nos alcanza el tiempo, sí, yo creo que sí. Nada más para que lo recuerden. Sí nos va a alcanzar el tiempo, sí, vamos a ver esto. Pues no es rápido, pero sí es un poquito sencillo porque ya hemos visto todo lo demás. Bueno, déjenme dar el tema y ya lo hacemos al final. Bueno, dijimos que hay 3 tipos de parámetros de posición: los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles son los valores de la variable estadística que se van a dividir en una serie de 4 o 4 partes. Recuerden que estamos hablando de cuartos. Entonces, si yo un entero lo divido en cuartos, son 4 cuartos. Los deciles es exactamente lo mismo, pero el entero lo voy a dividir en 10. O sea que serían 10 décimos el entero. Y los percentiles, estamos hablando de por cientos, o sea, de 100. Quiere decir que a un total o a un entero lo divido en 100. Entonces yo podría tener un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, para lo que son los cuartiles. ¿Sí? Ahí tengo las 4 partes. Para los deciles yo voy a tener un décimo, 2 décimos, 3 décimos, hasta llegar al 10 décimos. Ahí tendría los 10 deciles. Y los percentiles es exactamente lo mismo. Tendría un centésimo, 2 centésimos, 3 centésimos, hasta llegar a los 100 centésimos. Ya completo el entero y ya tengo los 100 percentiles. Ahora, los datos que yo tengo en la tabla, en la columna X sub I, X subíndice I, pues los tengo que dividir en cuartiles, en deciles y en percentiles para saber cuál es el dato que está, por ejemplo, en el cuartil número 3, o cuál es el dato que está en el decil número 8, o cuál es el dato que está en el percentil número 86, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y para eso, bueno, tengo una serie de cálculos que se pueden hacer para calcular precisamente este tipo de parámetros. Imagínense que tengo el mismo ejemplo. Uno de los ejemplos creo que ya hemos visto. El profesor de probabilidad y estadística aplicó un examen para evaluar la unidad 1. Los resultados de los exámenes son los que se presentan a continuación. Y esos datos, que son 2, 4, 6, 8, 10, son 20 datos, pues serían las calificaciones de los exámenes. Y nos piden calcular los parámetros de posición. Entonces, para los parámetros de posición, igual puedo tener toda la tabla construida hasta los porcentajes, ángulos y todos los demás columnas que puedo tener. Pero en este caso solamente les puse 3 porque son con esas 3 con las que vamos a trabajar para calcular los parámetros de posición. ¿De acuerdo? Recuerden, deben de estar todas las columnas.
Solamente les puse esas para que no se confundan con los demás valores. Bueno, para calcular los parámetros de posición necesito la columna X sub I, la F minúscula sub I y la F mayúscula sub I, que son los datos ordenados, ¿sí?, de menor a mayor, sin repeticiones, las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas. Bueno, vamos a calcular primero los cuartiles. Eso es muy sencillo, calcular los parámetros de posición. Los cuartiles, como su nombre lo indica, son cuartos. O sea que yo voy a tener 4 cuartiles. ¿Sí? Pero, aunque podemos calcular los 4 cuartiles, solamente voy a calcular 3. El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Por qué no calculo el cuartil cuarto? Porque yo sé qué es lo que queda después de haber calculado los 3 primeros cuartiles. Igual con los deciles, yo voy a calcular el decil 1 hasta el decil 9, porque lo que me queda pues sería para el decil 10. Y para el percentil es exactamente lo mismo, calcularía hasta el percentil número 99, porque sé que lo que queda o resta es el percentil 100. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos los cuartiles? De esa manera como lo tengo ahí en la pantalla. El cuartil número 1. ¿Cuál es la fórmula o cuál es el procedimiento para calcular el cuartil número 1? Pues la fórmula es calcular el número de cuartil y multiplicarlo por el número de datos o por la población. En este caso solamente pongo n sobre 4. Es lo mismo que si pusiera 1 por n entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque son cuartos. ¿De acuerdo? Entonces, 1 por n es 20, que es la población de datos que tengo ahorita. Entonces sería 20 entre 4, me da igual a 5. O sea, ya hice la formulita, me dio un valor. Ese valor es el 5. Ahora, este 5 que nos aparece aquí, lo vamos a buscar en donde están las frecuencias absolutas acumuladas. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el 5? Pues no lo encontramos, ¿verdad? No existe el 5 en esta columna. Cuando no encontramos el dato exacto, ¿sí?, por ejemplo, llegamos 1, 2, 4 y luego nos pasamos hasta el 6. No existe el 5. Cuando ocurre esto, nosotros nos tenemos que pasar al siguiente dato mayor. O sea, si me dio un 5, ¿cuál es el siguiente dato mayor? El 6. Lo busco y si lo encuentro, pues el cuartil número 1 en este caso sería el dato que corresponde a esta frecuencia absoluta acumulada, que sería el 4. ¿Sí? De nueva cuenta, la fórmula me da un 5, no existe el 5. Como no existe el 5, me voy al siguiente mayor, que es el 6. El 6 sí existe. Entonces, el primer cuartil sería el dato que corresponde a esta frecuencia absoluta, que sería el 4. Es por eso que el cuartil número 1 es igual a 4. ¿Qué pasa con el cuartil número 2? El cuartil número 2, la fórmula me dice que voy a multiplicar el número de cuartil por n. Voy en el cuartil número 2, entonces multiplico 2 por n entre 4, porque estamos hablando de cuartiles, de cuartos. Entonces sería 2 por 20 entre 4, que sería 40 entre 4, me da un resultado de 10. De igual manera, busco este 10 en las frecuencias absolutas acumuladas. No lo encuentro, entonces me voy al siguiente mayor, que es el 11, pues tampoco está. ¿Cuál es el siguiente mayor? El 12. Entonces el cuartil número 2 va a ser el dato que corresponda a la frecuencia absoluta acumulada, en este caso 12, que es el siguiente dato mayor dentro de la columna. Y en ese caso es el 6. Entonces, por eso el cuartil número 2 es el 6. Y el cuartil número 3, de igual manera la fórmula me dice que es el número del cuartil por n, que es 3 por 20, me da 60 entre 4, porque son cuartos, y me da resultado 15.
Si se fijan, el 15 no está dentro de las frecuencias absolutas acumuladas. Me voy al siguiente. En este caso es el 16. Entonces el 16, su dato que corresponde a esa frecuencia absoluta acumulada es el 7. ¿Sí? Es por eso que ahora el cuartil número 3 es el 7. Y no calculo el cuartil número 4, porque yo sé que el cuartil número 4 va a ser el último, el número 10. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues calculo con la fórmula. Estoy en el cuartil número 4. 4 por 2, o 4 por 20, perdón, 80. Entre 4 me da 20 el resultado. Entonces busco la frecuencia absoluta acumulada es el 20 siempre va a ser el último en este caso. Entonces el cuartil número 4 es el 10. Por consiguiente, no hay necesidad de calcularlo. Simplemente saber que el último cuartil, que en este caso es el cuartil número 4, es el último dato que yo tengo en la columna. Por eso no lo calculo. Ahora, los deciles. Pues los deciles es exactamente lo mismo, pero es entre 10. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera calcular el decil número 4, yo sé que la fórmula me dice que es el número del decil ahora por n entre 10, porque estoy hablando de 10 partes. ¿Sí? Entonces, aquí el valor sería 4, que es el número del decil, por 20, que es el número de datos, me da 80. Entre 10 me da un 8. Entonces, ese 8, de igual manera, lo voy a buscar en la frecuencia absoluta acumulada. No lo encuentro, me voy al siguiente mayor, que en este caso es el 9. Entonces, el dato que corresponde a esta frecuencia absoluta acumulada, pues es el 5. Por eso el decil número 4 es el 5. Si yo calculo otro decil, el decil número 8, por ejemplo, ¿sí? Aquí hay otro caso. Aquí sí me va a encontrar el dato. Entonces, sería el decil, el número de decil sería el 8 por n, sería 8 por 20, es igual a 160. Entre 10 me da 16. Busco este dato en la frecuencia absoluta acumulada. Si lo encuentro, ¿sí? Cuando lo encuentro, el dato, ya sea en un cuartil, en un decil o en un percentil, cuando el dato sí se encuentra dentro de la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, lo que voy a hacer es la semisuma del dato que le corresponde, ¿sí? Más el dato siguiente. La semisuma es la suma de los valores entre el número de valores. Bueno, este dato, como si lo encontré, su resultado sería este dato, el que le corresponde, más el siguiente dato, y lo divido entre 2. O sea, 7 más 8 me da 15. Entre 2, 7.5. ¿De acuerdo? Cuando no encuentro el dato, siempre me voy al mayor, y el dato del cuartil sería el que le corresponde a la frecuencia absoluta. Cuando sí lo encuentro, entonces me voy a tomar su dato más el siguiente entre 2, y ese va a ser el resultado del decil, del cuartil o del percentil, en caso de que se encuentre. Profe, yo tengo una duda. A ver, dime. ¿Por qué calculó el decil 4 y luego se fue hasta el decil 8? Bueno, eso lo hago para no calcular los 10. O sea, es exactamente lo mismo para del 1 a lo que es el 10. Igual, en un ejercicio, en un examen, no les voy a pedir calcúlame todos los percentiles, por ejemplo, porque tendrían que hacer 100 cálculos. Solamente les diría 2 o 3. A ver, calcula el decil número 4, el número 6 y el número 9. Entonces, para eso utilizo la misma fórmula. Es el número de decil por n. O sea, no es de que me pase de uno a otro, sino que yo escogí esos dos, nada más. Que se calcularan esos dos. Pero igual me puedo ir como los cuartos, el cuarto 1, el cuartil 2, el cuartil 3. Pero como aquí solamente eran 3, por eso los hice completos. Aquí serían 9, del 1 al 9. Y en los percentiles serían del 1 al 99. Es exactamente lo mismo. Y como les digo, solamente les pediría cierto número de deciles o cierto número de percentiles, nada más.
No, no todos. Solamente aquí quería ver los diferentes casos. Mande. No, pero nada más para decirle que estaba bien. Ok. O sea, aquí todos estos datos, los primeros 4 ejercicios que hicimos, pues no aparecía el dato y nos íbamos al siguiente mayor y ese sería el percentil o decil. Ahora sí vimos que sí existe. Entonces me voy al dato que le corresponde más el que le sigue y lo divido entre 2 y ese va a ser el resultado en ese caso del decil. Pero igual puede ser un cuartil también. Un cuartil que sí corresponde a un dato y es exactamente lo mismo. Se suma su dato más el siguiente, se divide entre 2 y ese sería el resultado del cuartil. Y el percentil es exactamente lo mismo. Por ejemplo, vamos a calcular el percentil número 45. La fórmula me dice que es el número del percentil, que en este caso es 45 por n, 45 por 20. Me da como resultado 900, que entre 100 me da como resultado 9. Si se fijan, me voy a las frecuencias absolutas acumuladas y sí existe el 9. Entonces, ¿qué es lo que me dice que tengo que hacer cuando sí existe el dato en la columna? Pues sumo el dato que le corresponde más el siguiente dato y lo divido entre 2. En ese caso me da 11, entre 2 me da 5.5. Y si quisiera calcular el percentil número 95, es lo mismo. 95, que es el número del percentil, por n, me da 95 por 20 entre 100, me da 19. Ese dato también existe en la columna. ¿Qué me dice el procedimiento que tengo que hacer? Tomar el dato que le corresponde a esa frecuencia absoluta acumulada, sumarle el siguiente, en ese caso sería 9 más 10, entre 2, me da 9.5. Y ese sería el valor del percentil número 95. ¿De acuerdo? Se fijan, es muy sencillo. Lo único que hay que tomar en cuenta es cuando sí encontramos el dato y cuando no lo encontramos el dato en la frecuencia absoluta acumulada después de haber calculado esta formulita. El número del parámetro de posición por n, que es el número de datos que tengo, entre 4, 10 o 100, dependiendo lo que esté calculando.